hermanos, vayamos a Mateo capítulo 5, versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La semana pasada habíamos empezado con la historia de Horacio Spafford y cómo después de una serie de tragedias en su vida encontramos una profunda paz de Dios en su corazón a través del himno que escribiría a raíz de estos acontecimientos. Estoy bien con mi Dios, es el coro que trae el himno que escribió Horacio Spafford, o alcancé salvación. Este himno y estas letras nos señalaría a un hombre, a un hijo de Dios, provisto en el momento justo de la maravillosa misericordia de Dios, al reflejar en sus versos una paz que solo Dios te puede proporcionar, una paz que solo puede venir de las manos de nuestro Señor Jesucristo. Por ello Jesús, nuestro Señor, diría en Juan 14:27, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz que Cristo nos da es verdadera paz. Esta paz que solo puedes experimentar en su máxima expresión en los momentos más complejos de tu vida. Pero la pregunta que viene añadida a esto, la pregunta que tal vez salta a la vista es: ¿por qué de pronto yo no puedo experimentar esa paz en momentos tan simples como un desacuerdo de opiniones? ¿Por qué yo no puedo experimentar esa paz cuando me hacen una corrección y yo me irrito inmediatamente? ¿Por qué no puedo experimentar esa paz cuando soy atacado por el enemigo a través de un vecino o un compañero de trabajo o un jefe? ¿Por qué no puedo experimentar la paz de Cristo en momentos que son tan simples y cotidianas de la vida, donde debiera poner en práctica el dominio propio? Si nosotros como hijos de Dios somos morada del Espíritu Santo de Dios, por ende debe haber en nuestras vidas el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, cualidades y virtudes que tiene el fruto del Espíritu. Y la última virtud, según la palabra de Dios, es la templanza o dominio propio. ¿Cómo puedo ser un hombre de paz o una mujer de paz? ¿Cómo podré experimentar la paz de Dios en medio de la tentación y resistir al diablo? Lo que primero queremos establecer y lo primero que hablaremos es del hombre que no tiene paz, para poder entender claramente acerca de aquel que es el hombre pacífico, el hombre de paz, el hombre o mujer que es llamado hijo de Dios, hija de Dios, porque son hombres y mujeres de paz. Lo primero que vamos a ver es cómo es este hombre que no tiene paz. ¿Por qué no experimenta esta paz? ¿Qué consecuencias tiene el no tener paz? Y en segundo punto vamos a hablar acerca de las cualidades del hombre o de la mujer de paz. ¿Cómo es este hombre y esta mujer de paz? ¿Por qué puede experimentar la paz en su vida? ¿Qué beneficios trae ser un hombre o una mujer de paz? Así que vamos a empezar a analizar estos puntos, y en primer lugar veremos cómo es la persona que no es de paz, que no tiene paz, que no tiene esa paz que solamente Cristo puede dar. Bien, para ello nos damos cuenta en primer lugar de que el mundo entero está bajo el maligno. Dice Primera de Juan capítulo 5 versículo 19, dice que el mundo entero está bajo el maligno, está bajo el dominio de Satanás. De modo de que cuando hablamos de mundo es
esta sociedad guiada en base a lo que ha establecido Satanás para poder ofrecer a los hombres, y este ofrecimiento que lo habíamos analizado y visto en otras bienaventuranzas, que la manera de ser feliz o la manera de obtener felicidad para el mundo es simplemente teniendo salud, dinero y amor. Para el mundo, la felicidad se consigue si yo estoy completamente sano. La felicidad es en uno si uno tiene todos los bienes del mundo, si uno tiene el dinero suficiente para comprar lo que yo quiera, o si satisfago todas mis necesidades o simplemente satisfago mis pasiones. Y si puedo satisfacer todas mis pasiones, entonces soy feliz. Esta es la manera como el mundo determina cómo el hombre o cuándo el hombre es feliz, lo cual es falso. Cuando el hombre tiene todo el dinero para poder comprar todo lo que quiera, siempre va a haber algo que él necesite más. Nunca va a ser suficiente. Nunca va a ser suficiente el dinero que tenga, porque eso no nos da la verdadera felicidad. Siempre vamos a buscar y vamos a querer más, vamos a querer mejorar aquello. Por lo tanto, la salud, dinero y amor no es exactamente la fórmula que te haría feliz a ti o a mí. No es la fórmula que Dios ha entregado, es la fórmula del mundo. Y el mundo abraza esa fórmula, fallando constantemente y quedando siempre al debe, y obviamente muriendo en el intento, nunca hallando la verdadera felicidad, porque siempre están buscando en las cosas que el mundo te ofrece. Por lo tanto, por ello, el apóstol Juan dice que el mundo entero está bajo el maligno, y el maligno es engañador, el maligno es mentiroso, el maligno pues es tremendamente astuto y lo ha demostrado desde el Edén, engañando a Adán y Eva. Y el maligno sigue engañando a los ilusos, sigue engañando al hombre, porque manipula el deseo egoísta que está en el corazón mismo del hombre. Juan dice que el mundo está bajo el maligno, y Santiago dice que cualquiera que se haga amigo de este mundo, cualquiera que se deje llevar por la corriente de este mundo, cualquiera que desee lo que el mundo le ofrece, pues se constituye y se hace automáticamente enemigo de Dios. Por lo tanto, la primera cualidad que tiene el hombre que no tiene paz es que él es un enemigo de Dios. Es un enemigo de Dios porque aquel que no busca en Dios, aquel que no busca en Jesucristo la felicidad, como les decía al principio, va a buscar la felicidad en las cosas que el mundo te ofrece, y el mundo te ofrece cosas que son mentira. Por lo tanto, al no obtener aquello, siempre va a haber un conflicto dentro de su corazón. El hombre que tiene un conflicto con Dios, el hombre que está en contra de Dios, pues finalmente tiene conflicto consigo mismo. Hay conflictos dentro de sí mismo. No está contento consigo mismo. Siempre está tratando de mejorar aquello que Dios te ha dado. Por ello Santiago dice que el hombre o la mujer que se amista o que es seguidor de la corriente de este mundo, que es amigo de este mundo y de las cosas que este mundo te ofrece, pues te constituyes inmediatamente un enemigo de Dios. Y cuando tú eres enemigo de Dios, mi querido hermano, cuando tú eres enemigo de Dios, mi querido amigo, pues definitivamente nunca vas a llegar a conocer la felicidad. Nunca vas a encontrar la verdadera felicidad. Ahora, ¿qué es ser enemigo de Dios? ¿Por qué hacer amigo de este mundo o seguir las corrientes de este mundo te hace inmediatamente enemigo de Dios?
Bueno, la misma palabra que escribe Juan cuando dice que este mundo está bajo el maligno, que este mundo está hecho justamente opuesto a las leyes de Dios, este mundo está a favor de aquel que es enemigo de Dios, de aquella serpiente que engañó al hombre y a la mujer. De esta manera, Él ha constituido este mundo, lo ha ramificado de pura maldad. Este mundo está construido en base a sus engaños, por lo tanto, están como un puño levantado contra Dios y de espaldas a Dios. Cuando Dios dice no matar, este mundo dice debemos matar. Cuando Dios dice no mentirás, este mundo miente. Cuando Dios dice no codiciarás, este mundo codicia totalmente. Yendo una vez más a Santiago capítulo 4 versículo 1, nos dice claramente: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Este mundo está hecho para exacerbar tus pasiones, esas pasiones que simplemente denigran al hombre y a la mujer y te hacen más un animal que un ser humano, o eliminan la imagen de Dios, la imagen y semejanza de Dios en nosotros. Este mundo trata de distorsionarlo. Es que no están contentos, es que ellos quieren algo más, ellos quieren mejorar desde el punto de vista de sus corazones, quieren mejorar lo que Dios ha creado de forma perfecta y suficiente. La palabra de Dios nos enseña en todo contexto de que nosotros debemos contentarnos con lo que Dios nos ha dado. Pablo decía, hablando de su economía, que él había aprendido a contentarse en lo mucho y en lo poco. Él había aprendido a vivir de acuerdo a lo que Dios le entregaba y le daba, porque Dios te da exactamente lo suficiente, lo necesario, no más y no menos. Pero este mundo no se contenta con lo que Dios le ha dado, sino que busca poner en el corazón de los hombres y de las mujeres un descontento, y ese descontento que viene en sus corazones es porque ellos están de espaldas a Dios, ellos están haciendo las cosas totalmente equivocadas, las cosas que a Dios no le agradan, no conocen a Dios. Bueno, la segunda cualidad que tiene un hombre que no tiene paz en su vida y en su corazón es que, aparte de que este hombre o esta mujer siguen la corriente de este mundo, pues este hombre y esta mujer no conocen a Dios. Y como no conocen a Dios, pues no pueden conocer otra cosa que lo que el mundo les ofrece. No pueden entender otra cosa que lo que el mundo les ofrece. El mundo te ofrece cosas que brillan mucho, pero no es oro. El mundo te ofrece maravillas, pero que finalmente te llevan a la muerte. La Escritura dice en Isaías 57, 21, dice: no hay paz para los impíos. Impíos son todos aquellos que están de espaldas a Dios, aquellos que no tienen a Dios en su corazón, aquellos que no buscan a Dios, aquellos que están graficados en Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante, los cuales no temen a Dios, no buscan a Dios, y todo su contexto está basado a lo que este mundo les ofrece. Hermanos, las personas que no tienen paz están en un conflicto con Dios, por lo tanto tienen un conflicto consigo mismo. Ellos están en guerra con Dios y en guerra consigo mismos. Tal vez habrá escuchado esto: estoy a punto de perder la paciencia. Esto es lo que se escucha de la boca de alguien que no tiene paz. Estoy a punto de perder la paciencia. Soy un manojo de nervios. Mi vida está hecha a pedazos. Mi vida es un caos. Estoy a punto de volverme loco. Palabras que salen
de una boca desesperada, agónica, porque la palabra de Dios, el Señor dice que lo que habla tu boca es lo que sale de lo profundo de tu corazón. Lo que tu boca dice es lo que muestra tu corazón. El conflicto externo que tengo contra los demás es simplemente el reflejo de los conflictos que tengo dentro de mi corazón. El conflicto que tengo con los demás, las desavenencias que tengo con los demás, las discusiones muy rápidas, iracundas que tengo con los demás, es lo que refleja la guerra o el conflicto que nosotros tenemos o que podemos estar teniendo en nuestro corazón. Hermanos, no nos engañemos, no nos engañemos. Debemos analizar nuestras vidas, porque estas palabras no solamente salen de la boca de impíos e incrédulos. Muchos creyentes también están en esta situación. Muchas personas que se llaman o nos llamamos creyentes, nos llamamos hijos de Dios, y pueden salir estas palabras de nuestra boca. Y ahí es cuando debemos analizar nuestro corazón, debemos analizar nuestra relación con Dios, porque hay un conflicto interno, hay un conflicto en nuestro corazón, y ese conflicto pues hace que nosotros estemos con conflictos con los demás. Eso hace que nosotros tengamos desavenencias muy rápidas con los demás. Esa no es la cualidad que tiene un pacificador. Un pacificador voy a adelantar un poco acerca de esto, pero un pacificador es todo lo contrario. Él puede aceptar aún perder su honra a causa de los demás, con tal de no deshonrar a su Señor, con actitudes impías o con actitudes parecidas a los que los impíos realizan. Por lo tanto, el impío o aquel que no tiene paz en su corazón actúa de esta manera. Es un manojo de nervios, está en constante angustia, tiene incertidumbre en su corazón, tiene temor. Recuerdan las palabras del Señor. El Señor nos dice que Él nos da la verdadera paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como la da el mundo. Que no se turbe vuestro corazón, ni tengáis temor, dice el Señor. Su paz nos da verdadera paz, y podemos estar en medio del conflicto, podemos estar en medio de una guerra y experimentar esa paz que solamente viene de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Es increíble cuando nosotros entendemos o escuchamos la historia de Horacio Spafford, cómo pudo haberse controlado de esa manera. Es que eso no es natural, eso es sobrenatural, y eso que es sobrenatural es solamente entregado por nuestro Salvador. Solo nuestro Señor nos puede dar verdadera paz. Puesto que usted no está en paz con Dios en este mundo, solo será un problemático y no un pacificador. Cuando la persona no está en paz con Dios, cuando no estamos en una relación correcta con Dios, definitivamente vamos a ser un problemático en nuestro trabajo, un problemático en nuestra casa, en nuestro hogar, un problemático en la iglesia. Y hermano, no nos engañemos, en la iglesia hay problemáticos, en la iglesia hay personas que no tienen paz, y debemos nosotros analizar nuestro corazón si verdaderamente estamos con la paz que Cristo solamente nos puede dar. El hombre que no tiene paz está en guerra con Dios. ¿Por qué? En primer lugar, porque no ha renunciado a su primera ciudadanía. No ha renunciado a su primera ciudadanía. Hermanos, hace un tiempo tuve un conflicto en mi trabajo anterior.
en la sede anterior, y este conflicto era que yo, como trabajador en seguridad, tendría que tener la nacionalidad chilena. Por lo tanto, en base a ese conflicto, necesitaba yo hacerme chileno, y averiguando todas las cosas, pues me dijeron a mí que tenía que renunciar a mi nacionalidad para abrazar la nacionalidad chilena. Les doy este ejemplo para poder entender lo que es abandonar mi primera ciudadanía y abrazar la ciudadanía de Cristo. Todo creyente es un nacido de nuevo. Un nacido de nuevo en base a la voluntad de Dios, en base al deseo de Dios, en base a la soberanía de Dios, en base a la voluntad de Dios. Todo nacido de nuevo es escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, llega un momento en su vida en que el Señor nos llama eficazmente. Y cuando nos llama eficazmente, no podemos negarnos a Él. Y cuando conocemos a Cristo y Cristo viene a nuestras vidas, inmediatamente nos damos cuenta de que todo nuestro contexto se distorsiona, o todo nuestro contexto se hace mucho más claro. Y definitivamente entendemos que este mundo no nos pertenece, o nosotros no pertenecemos a este mundo. Es un proceso en donde vamos entendiendo y por qué el apóstol Pedro dice que nosotros somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Nos cuesta un poco al principio entender, pero poco a poco, conforme vamos conociendo a nuestro Salvador, conociendo el Evangelio, nos vamos dando cuenta de que verdaderamente no pertenecemos a este mundo. Y que nosotros abrazamos y tenemos la esperanza de ir a nuestro hogar definitivamente. Pero para esto, cuando Cristo viene a nuestras vidas, pues nosotros dejamos algo. Y Cristo por ello decía: todo aquel que venga en pos de mí, todo aquel que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo corresponde simplemente a negarme a la vida que yo tenía pasada, a esa vida pasada que tenía proyectos en este mundo, que tenía sueños en este mundo, y que estaba viviendo en base a esas metas, en base a esos objetivos que este mundo me había dado, objetivos que había aprendido en base a la sociedad y en base a la familia, el núcleo familiar que uno tenía. Pero cuando Cristo viene, todo aquello se derrumba. Por ello podemos entender al apóstol Pablo cuando él dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para él, todo lo que él tenía, todo lo que él sabía, lo había dado por basura con el fin de ganar a Cristo y a Cristo crucificado. Por ello, hermanos, es que cuando nosotros entendemos de que ya no pertenecemos a este mundo, empezamos a eliminar muchas de las cosas que nosotros cargamos, y llegamos cargados hasta la congregación. Cuando conocemos al Señor, definitivamente renunciamos a las cosas más vistas, pero todavía ahí cargamos con muchas cosas que debemos dejar. Simplemente como muestra, vayamos a Colosenses capítulo 3, versículo 5 en adelante. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Esto nos indica que cuando nosotros llegamos a Cristo, cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, venimos y ciertamente habemos renunciado y habemos dado la espalda a muchas cosas de este mundo, pero todavía cargamos muchas cosas que están escondidas
allí en nuestro corazón. Y el apóstol Pablo dice, ya que has dejado todas estas cosas más visibles, hay cosas que no se ven mucho, pero todavía están ahí y te contaminan. Todavía están ahí en tu corazón y te quitan la paz. Todavía están ahí en tu corazón y te llevan a un conflicto con Dios. Hermanos, el que no tiene paz está en constante conflicto con Dios. Este hombre que no tiene paz y que está en conflicto con Dios, en primer lugar, no ha renunciado a esta primera ciudadanía donde nació. Él todavía es terrenal y ama las cosas terrenales. De modo de que, por ello, como vive de acuerdo a la corriente de este mundo, en conflicto con Dios, tiene conflictos consigo mismo y tiene conflictos también con los demás. Estos son los impíos, lo cual dice Isaías, que no tendrán paz. En tercer lugar, el hombre y la mujer que no tiene paz es una persona que corre según la corriente de este mundo, de acuerdo a Efesios capítulo 2, versículo 2. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esa era nuestra vida. Esa era nuestra vida cuando Cristo vino y nos dijo, hasta aquí llegó tu vida, de aquí para adelante vas a vivir mi vida, porque yo me llevo tu vida a la cruz. De modo de que las personas que no tienen paz corren de acuerdo a este mundo, de acuerdo a la corriente, a la filosofía de este mundo. Dentro de esto, hermano, lo que hemos visto, simplemente cualidades de la persona que no tiene paz, cualidades de las personas que no pueden hallar paz en sus vidas. La paz no es apaciguamiento, la paz no es una tregua con el pecado, la paz no es simple ausencia de guerra. La paz vendría a ser, hermanos, una relación correcta con Dios, y esto nos va a dar pie para saber cómo es aquel que es pacificador. La paz es una relación correcta con Dios que conlleva a una relación correcta consigo mismo y a una relación correcta con los demás. Una vez más, lo repito, la paz es una relación correcta con Dios que conlleva a una relación correcta con nosotros mismos, con sí mismo, y a una relación correcta con los demás. Cuando nosotros estamos bien con Dios, pues estamos bien con nosotros mismos. Estamos con nuestras conciencias tranquilas. Estamos en paz interna. Y cuando estamos en paz interna, podemos estar en paz con los demás. Podemos estar en paz con los demás, aunque los demás no estén en paz con nosotros. La paz es interna. Es esa paz que solo Cristo puede entregar. Es esa paz que solo Cristo te puede hacer experimentar. Pero esta tiene una relación directa con nuestra relación con Dios. Cuando nosotros estamos en directa relación con Dios, en constante relación con Dios, en presencia constante de Dios, agradando constantemente a Dios, entonces podemos estar correctamente en una relación con nosotros mismos y en una relación con los demás. Por ello, dentro de los conflictos que Lutero tenía, él llegó a entender lo que llevaría a esta expresión coram Deo. Y coram Deo simplemente es vivir en presencia de Dios constante, sin espacios. Es una vida constante en la presencia de Dios. Coram Deo. Por ello es que la paz es una relación correcta con nuestro Dios. Y eso es lo que debemos buscar como hijos de Dios,
que nuestra relación esté correctamente dirigida a aquel que nos ha creado, aquel que nos dio la salvación por medio de su Hijo. Nosotros estando en correcta dirección, en correcta relación con Dios, pues vamos a estar en una relación correcta también con nosotros mismos y en una relación correcta con los demás. Porque podremos entender también aquel que es del mundo. Y esto va a conllevar a cuál es la consecuencia que produce el estar con paz, el tener paz en nosotros, el estar en paz con Dios, el tener la paz de Cristo. Entendemos entonces que la paz y la justicia están tremendamente relacionadas. Quiero que vayamos a Santiago, capítulo 3, y vamos a leer el versículo 17 y 18. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y aquí vamos a entrar en las cualidades, en las virtudes, en los atributos que tienen aquellos que son hombres y mujeres de paz. Bienaventurados los limpios de corazón, era la bienaventuranza que vimos anteriormente. Bienaventurados los pacificadores, que es lo que estamos viendo ahora. Ahora quiero que vayamos a ver esa relación directa que tienen aquellos que son limpios de corazón con aquellos que son pacificadores. Esto quiere decir que si yo soy un pacificador, entonces soy un limpio de corazón. Y si soy un limpio de corazón, necesariamente soy un pacificador. No puede haber contradicción en ambas formas, en ambas cualidades de ser, sino que ambas van de la mano. Santiago 3:17 dice: pero la sabiduría que viene de lo alto. Todos aquellos que hemos nacido de nuevo tenemos aquella sabiduría que viene de lo alto. Y dice que esa sabiduría que hemos entendido, esa sabiduría que hemos recibido de parte de Dios, es primeramente pura. Su palabra es pura, su justicia es pura. El corazón de aquellos que son limpios es puro. Por lo tanto, dice que la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura. Y después de ser pura, es pacífica. Si no es pura, no puede ser pacífica. Y si no es pacífica, no puede ser pura. De modo de que ambos van de la mano. Porque dice que la sabiduría de Dios que ha venido a nosotros es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbres ni hipocresía. Por lo tanto, vamos a ver qué cualidades tiene aquel que es pacificador. Dice, en primer lugar, tiene un corazón puro. Y eso lo analizamos en la bienaventuranza anterior. Bienaventurados los limpios de corazón, pues ellos verán a Dios. Y nos dimos cuenta cuán importante es que nosotros entendamos de que somos de la generación de aquellos que tienen un corazón puro, porque Cristo ha hecho posible aquello en nosotros. Y vimos de que también era importante de que nosotros mantengamos ese corazón puro. Era importante de que la pureza de corazón no se mantiene puro en sí misma, sino que esta pureza de corazón tiene un fruto en los creyentes que nos lleva a que constantemente vayamos purificando mediante la palabra de Dios, porque los hijos de Dios aman su palabra.
Los hijos de Dios meditan en su palabra. Los hijos de Dios han dejado las cosas del mundo y han abrazado las cosas de Dios. Quiero que vayamos al Salmo capítulo 1 y dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Quiere decir que los puros de corazón, su delicia de los puros de corazón está en la palabra de Dios, en la ley de Dios, porque en ella meditan de día y de noche. Esto hace que la palabra de Dios purifique nuestras vidas. El apóstol Pedro dice que a través de la palabra purificamos nuestras vidas. De modo de que una de las cualidades que tiene aquel que es pacificador es que él es puro de corazón, él es limpio de corazón, él es amable, él es benigno, él está lleno de misericordia y de buenos frutos. Quiere decir que los frutos del Espíritu emergen en la vida práctica de este pacificador. Los frutos del Espíritu. Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza, y contra tales cosas no hay ley. Quiere decir de que si nosotros tenemos morando en nosotros al Espíritu Santo, pues entonces debe haber este fruto del Espíritu con estas 9 virtudes maravillosas. El Hijo de Dios ama porque Dios lo amó primero. Ama a Dios porque Dios nos amó primero. El Hijo de Dios ama porque conoce a Dios, porque Dios es amor. El Hijo de Dios tiene gozo en su corazón porque este gozo es un gozo que solo Dios nos da por medio de Cristo, por medio de la salvación, en el sacrificio perfecto y maravilloso de Cristo, el cual dio su vida para que nosotros seamos liberados de la condena de la ley, de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de este mundo, de la esclavitud de Satanás. Por lo tanto, el hombre pacificador tiene buenos frutos, y una de las cualidades maravillosas que tiene el hombre o la mujer pacificadora o el hombre pacificador es que no vive en incertidumbre. No vive en incertidumbre. Para él todas las cosas están claras hacia adelante y todas las cosas están claras hacia atrás. No hay ninguna incertidumbre hacia adelante. No hay temor hacia adelante, porque su confianza está plenamente arraigada en Cristo. El pacificador tiene su confianza arraigada en Cristo. Por lo tanto, aunque las montañas se muevan, aunque las montañas se caigan y se deshagan delante de él, él no temerá. Él no temerá. Quiero que vayamos al Salmo capítulo 23. Es un salmo muy conocido, pero es un salmo que nos habla de cierta cualidad de esta persona, de estos creyentes o de este pacificador. El pacificador no vive en incertidumbre porque él ha entendido que Jehová es su pastor y que nada le faltará. Jehová es su pastor y nada le faltará. Por lo tanto, no hay incertidumbre en su corazón. No tiene temor. No tiene temor del futuro. Tiene una confianza total, no en sus fuerzas ni en lo que puede hacer, sino tiene una confianza en aquel que es su constante comunión, Cristo nuestro Señor. El pacificador camina de la mano con su Señor. El pacificador solamente tiene ojos para su Señor. El pacificador, su confianza está plenamente en Cristo.
Y dice el Salmo 23, Jehová mi pastor, nada me faltará, porque en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Esta es promesa de Dios, por lo tanto no ando en incertidumbre. Y aún añade, y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aunque ande en medio de valle de sombra, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida. En la casa y en la casa de Jehová moraré por largos días. Por tanto, el hombre o la mujer de paz no vive en incertidumbre, sino para él la vida en Cristo es certidumbre. Está seguro hacia dónde va. También otra de las cualidades de aquel que es un hombre y una mujer de paz es que no es un hipócrita, no es una persona que tiene caretas, no es una persona que tiene una careta en la iglesia, una careta en el trabajo, una careta en la casa y una careta en la vecindad. No, es tal cual, es íntegro, es un hijo de Dios que se muestra tal cual en todo lugar. Él no va a poner en tela de juicio su fe, él no va a dudar de su fe. Él va a guardar su integridad. Como decía Spurgeon en uno de sus discursos acerca justamente de los hombres pacificadores, que el pacificador está dispuesto a ser deshonrado por los demás, está dispuesto a aceptar la deshonra que le hagan los demás con tal de no deshonrar él a su Señor con una actitud impía, como los demás. El pacificador no actúa como actúan los hombres del mundo. El pacificador no vive como vive el impío. El pacificador honra en todo momento a su Salvador. El pacificador glorifica en todo momento con su vida a su Redentor, a su Señor. Por lo tanto, el pacificador no es un hipócrita. El pacificador es íntegro. El pacificador se muestra tal cual a su Señor, tal cual a los demás. Dice en el versículo 18, el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Por lo tanto, primero viene la limpieza de un corazón y luego viene la paz. No puede haber paz si no hay limpieza en nuestro corazón. Por lo tanto, Santiago describe muy bien a aquellas personas que son pacificadores. Y nosotros como hijos de Dios debemos vernos en este espejo, y si nosotros realmente nos reflejamos en ello, y si no es así, hermanos, debemos ir a los pies de nuestro Salvador, puesto que nuestro Salvador nos recibirá, nuestro Salvador nos purificará, nuestro Salvador limpiará nuestro corazón, porque Juan dice, si confesamos nuestros pecados, y confesamos nuestros pecados cuando la Escritura, la palabra de Dios, alumbra la negrura de nuestro corazón, alumbra nuestro pecado, entonces nosotros inmediatamente, al ver el pecado alumbrado por la palabra, debemos confesarlo a nuestro Señor y pedir su misericordia, que Él nos limpie de toda maldad, de toda maldad. Quiero concluir en base a lo que
acabamos de ver los atributos de un pacificador, teniendo la lectura de Santiago, en donde dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, después amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El pacificador tiene la sabiduría de lo alto, es de corazón puro, es pacífico, es amable, es benigno, lleno de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre y sin hipocresía. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios.